Muy buenas noches, bienvenidos a Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Pues llegamos a este mes de octubre, este mes rosa. Ustedes, quienes nos han seguido a través de los años, pues saben lo que significa este mes. Para mí es un mes muy importante, quienes no y quienes apenas nos acompañan por primera vez. Pues bueno, octubre es importante porque como sobreviviente de cáncer de mama, nació Con Causa a través de mi enfermedad, de mi padecimiento, de mi blog, es que llega este programa de televisión, que el mes que entra ya cumple 5 años, así que estamos muy contentos porque octubre para nosotros sí es un color. Hoy venimos tanto Vivi como su servidora ya de rosa, ya traemos el arete, ya traemos la pulsera, ya traemos todo el outfit para estar pues conmemorando el mes de la concientización del cáncer de mama. Pero no es eso, no solamente es un color, es una causa en la que todos estamos involucrados, en la que todos tenemos que ver y en la que todos tenemos que actuar. Y es por eso que octubre se lo dedicamos exclusivamente al cáncer de mama. Tenemos que seguir bajando la estadística, tenemos que seguir buscando que más personas no solo lo vean, pues como ya el mes es como el 14 de febrero, ¿no? Les digo, ya es todo rosa y entonces todo se ve de bonito, todo se ve bonito, claro, pero no solo es eso, no solo es la parte comercial, sino la importancia y sobre todo este programa, que es el primero que hacemos en octubre, se lo dedicamos a todas aquellas mujeres que hoy, bueno, y hombres, porque también es importante mencionar que el cáncer de mama también le da a los hombres, que ya no nos acompañan. Hoy honramos todas esas memorias, todas esas personas que ya no están con nosotros. Y bueno, empezamos con un tema fuerte. Vamos a empezar de lleno con un tema fuerte. Y entonces la verdad me da muchísimo gusto recibir a la doctora Kareli Ortiz del Cancer Center Tec-100. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante que tomemos estos temas, que conversemos, platiquemos, conozcamos, concienticemos, y creo que pues gracias por la oportunidad, ¿no?, de venir a compartir contigo. Muchas gracias, doctora. Pues es que hablar de quimioterapia, la verdad, muchas personas lo ven como, pues, es la medicina, ¿no?, que nos dan a los pacientes oncológicos. Ay, déjame rápido echarme aquí el comercial que ya está. Les recuerdo que mañana aparece este programa como estreno también en YouTube. Pueden buscarlo así como Caro Con Causa. Y es mucho más allá, es muy complejo hablar del tema y sobre todo tantos mitos, ¿no?, que hay alrededor de por sí ya de la enfermedad, sí, y todavía añadirle todos los mitos que hay alrededor del tratamiento. Sí, creo que, a pesar de que ya estamos en el 2025, creo que todavía existen muchos estigmas respecto a muchas cosas, ¿no? De entrada, respecto al diagnóstico, creo que la palabra cáncer es muy fuerte, todavía lo asociamos a muerte, es para nosotros o muchas personas sinónimo de muerte, y la realidad es que no es así. Creo que va más allá de eso. Creo que ha evolucionado mucho la medicina, como que es necesario ya que quitemos esa asociación. Y luego viene la segunda parte, ¿no?, quimioterapia. Y pues hay muchos estigmas respecto a la quimioterapia, hay mucho también pues falta de conocimiento, y la realidad es que quimioterapias son muchas, o sea, tenemos infinidad de quimioterapias intravenosas, orales, y cada una tiene su particularidad tanto en sus mecanismos de acción como en sus efectos adversos, aunado a que también a la par de que va creciendo los tratamientos de quimioterapia y los tratamientos de inmunoterapia o en general los tratamientos oncológicos, también va aunado de que ya hay un mayor crecimiento en cuanto a tratar los efectos adversos de los mismos. Entonces, ya no es lo mismo hablar de quimioterapia hace 10 años, 15 años, hablar de quimioterapia ahora, donde tenemos coadyuvantes pues muy importantes para que los pacientes puedan sobrellevar pues de la mejor manera el tratamiento. Sí, claro, los avances están, bueno, finalmente la medicina, todos los días hay algo nuevo, algo innovador. Hoy inclusive estaba leyendo un artículo de cómo la inteligencia artificial puede ayudar para los diagnósticos, ¿no?, de cáncer de mama. Entonces, pues siempre hay algo, pero la quimioterapia siempre ha tenido como su punto fuerte, porque bueno, es la que, digamos que es la que hace que se nos note, sí, que tenemos cáncer de mama. Sí, yo creo que es importante cuando tomamos este tema de quimioterapia, personalizar, ¿no?, a cada paciente, porque los diagnósticos son distintos, las etapas son distintas,
y los tipos de quimioterapia que corresponden a cada paciente va a depender mucho del tipo de diagnóstico y el tipo de la etapa de la neoplasia del cáncer que se esté tratando. Entonces, algo indispensable es que se converse con el oncólogo, con su oncólogo médico. Él tiene la responsabilidad de explicar, ¿no?, en qué consiste la quimioterapia, que son químicos, que van a tener una dilución con una solución, que se ponen como si fuera un suerito, que van en la vena y que puede presentar o no ciertos efectos adversos, pero que se pueden ir tratando sobre la marcha para que se pueda llevar adecuadamente el tratamiento. Entonces, creo que esto es importante, educar a los pacientes respecto a qué es su quimioterapia en particular, qué efectos en particular ellos esperan, porque existe mucho esto de te platico y la amiguita y a mí me dieron, y entonces creo que eso crea mucha confusión. Sí crea un apoyo emocional, pero a la vez creo que a veces puede llegar a crear confusión, porque obviamente todos somos distintos y todos nos tratamos distinto. Entonces, que la confianza con el oncólogo sea primordial y que se tenga esa comunicación y empatía por parte de los dos para que se pueda, pues, ayudar al paciente, ¿no?, a comprender un poquito más de su enfermedad, a explicarle las dudas que tenga sobre las quimioterapias, para que ese proceso que el paciente pase, lo pase de la mejor manera. Siempre que nosotros tenemos una duda o que para nosotros algo es nuevo, creo que el miedo es lo primero que nos pasa por la mente, ¿no? Y en la quimioterapia es igual, es algo nuevo, es algo que nadie ha experimentado y que si no tienes una explicación adecuada puede generar mayor temor. Entonces, yo creo que eso es primordial. Claro, porque todo el mundo sabe pues que ataca las células malignas, pero pues también las buenas, ¿no? Y entonces ya todo el mundo espera, cuando te dicen es que me va a dar quimio, todo el mundo espera lo peor, ¿no? O sea, no saben a qué van, pero saben que es malo, ¿no? Porque además cuando te sientas y ves al paciente, ves a la chica de al lado o al señor de al lado, pues puede ser que tenga un color rojo que tú no tienes. Sí. Puede ser que a lo mejor él con una dosis o la persona salió y tú te tienes que aventar 3. Entonces, como dice, cada una es ahora sí que es personal, y como yo les digo, pues muchos podemos tener cáncer de mama, pero ninguno es igual. Es correcto. Sí, es parte de, creo que de la conversación que siempre se tiene que tener con un paciente. Cuando tú tienes tu paciente de primera vez o de primera visita, bueno, por lo menos particularmente a mí, me gusta mucho explicarles todo, desde su reporte de patología, por qué esto otro, qué nos dice el reporte, cuál es el nombre del tumor, cuál es el apellido del tumor, por qué acorde a estas situaciones del reporte usted requiere quimio o la otra persona no requiere quimio, para que ellos vayan comprendiendo un poco más sobre la patología, sobre la fisiopatología y el por qué ella es diferente, él o ella es diferente a otra paciente y por qué ella sí recibe quimio y ella no. Entonces, posterior a eso se hace como una explicación en general de cómo es la quimioterapia, cuánto es la duración de la quimioterapia, unas duran 1 hora, otras duran 2, 3 horas, si es una combinación de quimioterapia, si es una o son 2, todo esto hay que explicarle al paciente, cómo es que pasa la quimioterapia, qué se puede poner en la vena, que existe algo que se llama catéter, que es otro mecanismo, otro medio por donde se pone la quimioterapia, por qué catéter o por qué no, si se va a caer el cabello o no, qué efectos adversos esperamos tener, que no significa que todos los vayan a tener, pero que es esperado que pudieran llegar a tenerlo, qué hacer en caso de ciertas urgencias, o denominar cada una de las urgencias, qué hacer en ese caso. Entonces, parte de eso es empoderar al paciente para que él también sepa actuar en determinadas situaciones. Entonces, también le damos el poder a los pacientes de decidir, ¿no? De decidir estas cuestiones y de que sepan qué hacer en caso de urgencia, ¿no? ¿Por qué la importancia de no suspender? Hoy encontramos mucha medicina alternativa, sí, y entonces todos tienen la cura del cáncer, todos, absolutamente todos. Cuando tú tienes cáncer, todos los que están alrededor de ti absolutamente tienen la cura. Todos son médicos, sí, en ese momento. Y que si te tomes, que te untes, que te pongas, que te subas, que te bajes, que te voltees, y con eso te vas a curar. Y entonces me pasa mucho porque mucha gente me contacta o platicando o en pláticas que doy en octubre, muchos me dicen, es que tomé no sé qué de víbora, no sé qué, sí, de caracol, no sé qué, de tiburón, no sé, o sea, todos los animales. Pero sí es con las quimios, ¿verdad? No, es que ya me siento bien.
Y entonces me siento así como digo, ay, Jesús, Jesús. O sea, ¿por qué explicarle a la gente que no se pueden interrumpir los procesos de la quimioterapia? Sí, yo normalmente lo primero que les digo a los pacientes, porque obviamente esto es muy común, y más en México, los pacientes están pues muy acostumbrados, ¿no?, a que el medicamento milagro, siempre les digo, cuando les venden un medicamento milagro cura todo, eso es falso, no hay nada en el mundo que cure todo, y eso lo sabemos. Entonces, entender la parte, les comento a ellos que hay que entender la parte en que obviamente son vulnerables, se encuentran en un momento vulnerable por el diagnóstico y que hay gente que se va a aprovechar de esa vulnerabilidad. Entonces, ante todo, el médico siempre está en actualización continua y ante todo el médico se basa en estudios científicos, que es ahí donde se ha comprobado que existe la quimioterapia y la importancia de la quimioterapia, a diferencia de todos estos medicamentos milagros y cosas milagros que no tienen ningún sustento científico y que sin embargo todo aquello que ellos introducen en su cuerpo, sea medicamentos, sea lo que sea que introduzcan, incluidos los medicamentos milagros, van a tener un efecto en su cuerpo, van a tener un impacto. Pueden condicionarle una falla hepática, una falla renal, no lo sabemos, porque en realidad son medicamentos que no están estudiados y que no se ha estudiado, por lo tanto, sus efectos adversos. Entonces me gusta explicarles esto porque la quimio es igual, o sea, la quimio también es un medicamento que también le va a dar efectos adversos, pero en el cual sí va a haber un resultado, a diferencia de estos medicamentos milagros donde no hay algo que te lo sustente y que al final de cuentas mi responsabilidad y nuestra responsabilidad como médicos es empoderar al paciente, educar al paciente, explicar el por qué sí, el por qué no. Como toda persona, el paciente al último tiene la última decisión, pero que sea una decisión tomada con conocimiento y no únicamente de forma azarosa, y que suspender los tratamientos de quimioterapia obviamente no es lo más óptimo, es lo único que se ha comprobado que va a tener un impacto al final en la calidad de vida y en la sobrevida de los pacientes. Claro, porque yo siempre les digo, a ver, ¿en dónde lo está el leyeron? estudio? En TikTok. Y yo, o sea, no, señores, TikTok no sirve como referente. No. Entonces dices tú, bueno, ¿dónde está el estudio que diga, voy a decir una tontería, pero que la baba de caracol y la quimio son compatibles, ¿no? Claro. Y la seriedad de los estudios, ¿no? Volvemos a lo mismo, digo, hay muchos, no vamos a nombrar productos, pero hay muchos productos que siempre te dan como un folleto y dicen, no, mira, es que aquí se estudiaron 10 pacientes y se vio, recordemos que los estudios van por niveles y los niveles que tienen los estudios que nosotros utilizamos para dar los tratamientos son de alto nivel o de alto impacto, donde se aleatorizan o se estudian un mundo de pacientes, estamos hablando de 1,500, 2,000 y que son pacientes que se tomaron de todas partes del mundo y que se tomaron en cuenta ciertos criterios para que pudiéramos analizar a lo largo del tiempo si tal o cual medicamento funciona. Entonces son estudios serios, son estudios avalados por comités de ética, o sea, en realidad esos sí son estudios de valor, ¿no? Entonces, que no se van a comparar con un estudio con una muestra pequeña, por ejemplo. Claro, porque incluso hablábamos a mí me decía el oncólogo, es que hasta un té, que pudieras decir que es tan bondadoso un tecillo de manzanilla, en una persona que está en quimioterapia puede tener otro tipo de reacción, ¿no? Sí, y la otra cosa es que, o sea, también por la parte realista, hay inclusive medicamentos de quimioterapia pues que son derivados de ciertas plantas. La diferencia aquí es que cuando los pacientes utilizan, por ejemplo, hierbitas y que me tomé la hierba de no sé qué y que no está dosificado. O sea, tú utilizas una hierba y que dices, ay, le voy a poner un puñito, ¿no? O dos. Tú no sabes cuál es la dosis tope para que eso te condicione una toxicidad o cuál es la dosis subóptima para que no te sirva de nada. Entonces, a diferencia de los medicamentos llevan un estudio donde se ve cuál es la dosis donde te va a funcionar pero no te va a condicionar toxicidad y la dosis donde mejor ni lo tomes porque no tiene mucho caso. Entonces, esa es la diferencia. O sea, no es que todas las hierbas sean malas, el problema es que no están dosificadas y hay algunas que ni siquiera están estudiadas de cuáles son los efectos a corto o a largo plazo que pueden tener. Otro de los grandes mitos que tenemos es, estás en quimioterapia, no puedes tomar lácteos. No.
La dieta es aquí ya es un poquito más del campo de la nutrición oncológica, digo que también estaría muy interesante que más adelante tuviéramos una plática con la nutrióloga, pero la realidad es que muy pocos productos están contraindicados con la quimioterapia. Hay alguno que otro, por ejemplo la toronja, que sí pueden hacer interferencia con ciertos tipos del metabolismo de algunas quimioterapias, pero bueno, eso ya lo indica su oncólogo médico, pero la mayoría de los productos, los lácteos, se pueden consumir. Obviamente si eres intolerante, pues no vas a consumir lácteos. Obviamente si tienes dislipidemia, que no se ha controlado a pesar de la dieta, etcétera, pero ya son casos más particulares. Entonces, habitualmente la alimentación que nosotros sugerimos, número 1 es enviar la nutrición oncológica, es el primer paso, pero sí dar una orientación de pues una dieta lo más saludable, ¿no? Que son frutas, verduras de todos colores, hacer una variedad de proteínas, pollo, pescado, huevo, etcétera, pero un alimento contraindicado en general, no. Tiene que ser una dieta más particular para cada paciente y sus comorbilidades, porque pues obviamente la mayoría de los pacientes no solo tienen cáncer, son diabéticos, son hipertensos, tienen dislipidemia, etcétera. Entonces es una dieta un poco más personalizada. Claro, porque otra de las cosas era que mencionaban, ¿por qué la diferencia entre quien sí tiene, por ejemplo, muchos malestares, vómito, dolor de cabeza, 3, 4 días en cama, y quien, pues no, va a su quimioterapia y pues ya vine y ya no pasó nada, ¿no? Esto es muy particular de cada paciente, digo, cada organismo es distinto. Claro que hay factores que pueden contribuir a que tengamos más o menos efectos adversos y uno de ellos es la dieta. Entonces, si hay pacientes que no llevan una adecuada dieta, por ejemplo, uso excesivo de grasas, picantes, y más que nada por el tipo de quimioterapia que pueden tener más reflujo, eso les puede condicionar mayor náusea. Entonces la dieta sí puede hacer la diferencia entre que un paciente tenga mayor efectos adversos que otro. El uso de alcohol, hay gente que durante el tratamiento de quimioterapia utiliza alcohol, también puede exacerbar la náusea, puede exacerbar el reflujo, además que pues no es recomendado, ¿verdad? Bueno, que sí. Bueno, que le voy a decir, en teoría no deberíamos de tomar ni fumar. Es correcto, aunque sí los hay, pero idealmente hay que evitar esas cuestiones porque pueden exacerbar los efectos adversos que da la quimioterapia y obviamente también el descontrol de sus otras comorbilidades. Por ejemplo, pacientes con hipertensión, hay que tener un poquito más de control de la presión arterial durante el tratamiento de quimioterapia, ya que cuando nosotros aplicamos la quimioterapia tenemos que utilizar premedicaciones, que son medicamentos que damos antes de aplicar la quimioterapia para que los efectos adversos sean menores, pero dentro de los efectos adversos de la premedicación es que puede haber elevación de la tensión arterial o descontrol de la glucosa. Entonces, siempre que tenemos un paciente que tiene diferentes comorbilidades, la sugerencia es que vaya muy apegado de su internista o de su endocrinólogo, según corresponda, ¿no? O el cardiólogo en el caso de la presión arterial, para que vayamos compaginados y pueda tener una mejor calidad de vida el paciente durante el tratamiento y no tantos efectos adversos. Que fue mucho de lo que tuvimos que ver ahora con la pandemia. Estaban los hospitales pues abocados, ¿no?, a atender la emergencia, que era en ese momento lo más importante, y se suspendieron, ¿no?, muchos tratamientos, o la gente no quería ir al hospital por miedo, sí. Y entonces pues son estos factores que no están contemplados en tu terapia, en tu tratamiento, claro, pero que se pueden presentar. Sí, lo que hicimos en la pandemia, bueno, yo no me encontraba aquí en Querétaro, pero lo que hicimos en la pandemia pues fue tratar de modificar un poco los esquemas para que los pacientes no se quedaran descubiertos, a lo mejor tratar de evitar las idas y venidas continuas al hospital, cambiando un poquito los esquemas, pero que siguieran siendo funcionales para para el fin que es tratar el cáncer, pero sí, la verdad es que se trató de no parar, porque al final en cuentas sí sabemos que suspender la quimioterapia impacta, ¿no? Impactan los resultados y por eso son ciclos, o sea, por eso llevamos ciclos, porque los ciclos son acorde al tipo de quimio y al tipo de metabolismo que tiene cada quimioterapia dentro del cuerpo, no todas duran lo mismo. Entonces, por eso algunos se aplican
cada 21 días, algunos se aplican día 1, día 8, entonces todo depende de qué quimioterapia, de cómo es su metabolismo y cada cuánto los tenemos que aplicar. Entonces, si nosotros suspendemos nosotros llamamos dosis intensidad o intensidad de dosis, si nosotros la suspendemos podemos impactar al final en los resultados. Claro que en este escenario de la pandemia pues había que valorar riesgo-beneficio, ¿no? Porque al final de cuentas un paciente oncológico es un paciente que va a tener deficiencias inmunitarias, es decir, sus defensas van a estar bajitas y nosotros pues con COVID en teoría tenían mayor riesgo de infección y de complicaciones. Entonces sí tuvimos que llevarlo un poquito, pues ahí tuvimos que balancear un poquito el asunto. 2025, pero es increíble que tenga que mencionar esto, doctora, pero el cáncer no se pega. No, no. No es gripa. No, y la quimioterapia tampoco es un tratamiento que vaya a involucrar estar o no con otras personas, tampoco se contagia. Entonces, no, el cáncer es multifactorial, es decir, no podemos asociar a un solo factor el diagnóstico de cáncer. Son múltiples factores, tanto hereditarios como ambientales, nutricionales, etcétera. Entonces, sí es la pregunta también, ¿no?, de los 24,000 de cada paciente, ¿no? Porque a mí la respuesta es, pues porque somos seres humanos y corremos el riesgo y porque muchos factores tuvieron que confluir para que nos diera el diagnóstico, pero no hay un solo factor de decirte fue por esto. Cuando son hereditarios, digo, es un factor un poquito más predominante, pero seguramente también hubo contribución de algunos otros factores. Creo que como seres humanos nuestra responsabilidad, no sabemos qué nos va a pasar, sabemos que estamos en riesgo de desarrollar alguna enfermedad, cuál, no sabemos, pero creo que nuestra responsabilidad como seres humanos es cumplir con lo que nos toca. Y lo que nos toca es tener una adecuada alimentación, hacer ejercicio, tener salud mental y vivir. Ya lo que esté fuera de eso no va a estar en nuestras manos, pero con que nosotros hagamos lo que nos corresponde, ya hicimos lo que nos toca. Y revisarnos, ahorita en octubre en todos lados ponen descuentos, en todos lados te hacen la mastografía con diferentes promociones. Y bueno, es el mejor momento, siempre les digo, espérense en octubre porque es el mejor momento. Siempre promociones en todas partes, es el mejor momento para hacerse su estudio. Sí, también algo importante es conocernos, porque si no nos conocemos sanos, pues menos nos vamos a conocer enfermos. Entonces, hacer una revisión propia, conocernos cómo son nuestras mamas, conocer nuestro abdomen, o sea, en realidad conocernos físicamente para que en el momento que algo esté diferente o que algo esté extraño nos podamos dar cuenta, porque si no nos conocemos, pues no hay forma. Y obviamente después de ciertas edades, que en este caso pues aquí en México después de los 40 ya sabemos, todas tenemos que hacernos nuestra mastografía, antes de los 40, de cualquier forma hacernos nuestras revisiones y acudir con nuestro ginecólogo, con nuestro médico general a las revisiones que ellos nos realicen, nuestro papá Nicolau. O sea, esto es parte de una prevención. Lo que queremos más es prevenir, no tanto tratar. Entonces, parte también de nuestra responsabilidad es hacer nuestros chequeos anuales, nuestros estudios de laboratorio de vez en cuando. Entonces, algo es súper importante. Claro, porque ahorita que está hablando de prevención, también hay que mencionar que la quimioterapia es un procedimiento caro. Sí, es un procedimiento caro, monetariamente hablando, caro emocionalmente hablando y obviamente también en la familia. O sea, tratamientos oncológicos van a involucrar tanto al paciente como a la familia. Entonces, es un proceso que sí es cansado, sí es desgastante y que si se puede prevenir, híjole, pues qué magnífico sería, ¿no? Y tenemos esa posibilidad. Entonces hay que hacer lo que nos toca. Hay que hacer, y tocarnos. Ahorita tocarnos. Hablando de... Sí. Otra de las cuestiones era, vemos por ejemplo las quimios para los niños, ¿no? Les ponen estos protectores de bolsa con personajes de superhéroes para pues tratarlo de hacer más amigable, que no se sientan pues tan atacados.
Y entonces el otro día recorriendo el hospital infantil Teletón de Oncología les decía yo, pues, ¿por qué no hacen lo mismo para los adultos? O sea, ¿por qué no buscamos también la manera de apapachar? Porque uno piensa que, bueno, el niño, pero de veras que los niños luego nos dan unas, bueno, por lo menos a mí me han dado unas lecciones así como periodicazo en el hocico, ¿no? Así de que digo, y yo me quejo y él, que está chiquito, bien, bien valiente, ¿no? Entonces, o sea, también hay que entender que cuando vamos a un proceso de quimio, pues es estar ahí en un sillón cómodo, porque no voy a decir que no, cómodo, pero son pues horas, día, y a veces quieres platicar, pero bueno, normalmente siempre te duermen. En los pre le ponen Sí. algo para dormir. Y entonces, finalmente, es el proceso por ejemplo, hablábamos del cabello, ¿no? Con la quimioterapia. Cuando te dicen, es que se te va a caer el cabello en la tercera o en la cuarta, y en mi experiencia fue en la primera, ¿por qué no? ¿No? Entonces, es parte de algo que me dijeron que me dejó muy marcada, es que cuando se te cae el cabello es porque te estás curando, ¿no? Es parte de la curación, pero es un proceso complicado. Hoy hay unos gorros, doctor. Sí, sí, ahorita digo, y esto es muy importante, este tópico es importante porque inclusive muchos pacientes dejan de recibir tratamientos porque temen mucho la caída del cabello. Ahorita hay unos cascos fríos, que lo que hacen es evitar la caída del cabello. Sí, sí cae un poco, pero prácticamente quedan con el 85% de su cabello, o sea, es algo que no es notable en la realidad. Y creo que eso también les genera un poco, pues, menos estrés, les genera un poco más de confianza, y inclusive un poco más de ánimo, ¿no? Porque muchos pacientes dicen, es que me veo al espejo y, o sea, no puedo. Y creo que esto de los cascos es una muy buena oportunidad para que los pacientes también pues puedan pues sobrellevarlo, ¿no? Bueno, que tiene sus pros y sus contras, porque no te tienes que pintar el cabello. Claro, te quedas sin cejas y pestañas, pero bueno, por lo menos hoy hay pestañas postizas, aprendes a hacerte la ceja y hay muchos tutoriales. Es más, ya hay sticker para la ceja, o sea, ya no hay pretexto para no verse bien cuando está uno en quimioterapia. Y como yo les digo, pues el cabello vuelve a salir, o sea, y creo que sale hasta más sano. Es un proceso, más que nada es reconocerte en el espejo, y le hemos dado tanta importancia al cabello como mujeres, que cuando no te ves, dices, es que algo me falta, pero sobresalen tus ojos, tus facciones, tu sonrisa. Es como verte desnuda, ¿no? Cuando pierdes el cabello en la quimioterapia. Y yo les digo, es que sí es fuerte, pero va a pasar, pues, es temporal, no es por siempre. Sí, creo que también es parte de la aceptación. Es como reconocer, ¿no? Que tal vez estamos enfermos y cuesta, ¿no? Al final de cuentas, siempre que perdemos la salud, cualquier enfermedad que sea, cuesta aceptarlo. Entonces creo que como todo es un proceso, habrá personas que tal vez les impacte un poquito más el cabello, habrá personas que digan, no me importa, o sea, yo quiero curarme, pero sí es importante tomar esa necesidad del paciente en cuenta, porque a veces va más allá, ¿no? Y que puede impedirte que el paciente tome un tratamiento. Entonces sí hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Y creo que es parte del proceso también de psicooncología, que también es importante, parte del equipo que debe llevar el paciente, porque es una aceptación de un nuevo proceso que se está viviendo y de algo que no estaba en nuestros planes, ¿no? Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta, sí hay que trabajarlo con parte de psicooncología, y sí es algo que sí es impactante. Y otro de los mitos, antes de que se me olvide, aprovechando que estamos en esto, otro de los mitos y que muchas dudas tienen los pacientes son dentista. ¿Puedo ir al dentista? ¿Me pueden dar antibiótico? ¿Puedo enfermarme de otra cosa? Sí, se pueden enfermar de otras cosas, gripa, migrañas, etcétera. Sí se tienen que tratar. Estoy de acuerdo que se comente con el oncólogo, ¿sabe qué? Tuve tal enfermedad, me dieron tal medicamento, me lo puedo tomar, bien, y que existe esa comunicación, pero sí se tienen que tratar y sí se pueden tomar medicamentos. Sí pueden ir al dentista, únicamente se sugiere
que no se lleven a cabo procedimientos quirúrgicos de preferencia, porque como ya sabemos, las quimioterapias bajan las defensas y al bajar las defensas nosotros estamos más propensos a infectarnos. Entonces, al momento de que se realiza algún procedimiento quirúrgico, pues tenemos mayor riesgo de infección. Inclusive si piensan ir con algún dentista, a lo mejor realizar una biometría hemática, ver que te estén bien a sus defensas, que todo esté en rangos y que se pueda realizar, ¿no?, algún procedimiento, pero sí pueden ir con el dentista. Otra de las cuestiones que han preguntado es, ¿qué pasa con la menstruación? Con la menstruación puede existir una variabilidad. Hay pacientes, cuando son muy jóvenes, por ejemplo, estamos hablando de pacientes de 20, 30 años, pueden continuar menstruando o puede ser que se suspenda la menstruación. Esto es debido al uso de los tratamientos de quimioterapia. Y en algunos otros casos, pacientes que reciben radioterapia también pueden tener también pérdida de la menstruación, pero eso no implica que no tengan la función ovárica o que no vaya a regresar la función ovárica. Y que se tienen que cuidar porque podrían quedar embarazadas. Es correcto, y que se tienen que cuidar porque pudieran quedar embarazadas, y los medicamentos de quimioterapia son teratogénicos, es decir, pueden condicionar alteraciones en el feto. Entonces, por eso es importante no suspender tampoco, no pensar que porque ya hoy no me bajó, pues ya suspendo el método anticonceptivo, ¿no? Sí, no, tiene que seguirse cuidando. Probablemente la menstruación regrese después de que terminen, si son pacientes muy jóvenes, después de que terminen sus tratamientos de quimioterapia, pudiera regresar, tarda a veces 4 o 6 meses, pero en ocasiones sí regresan, la mayoría sí regresa, y efectivamente tienen que seguirse cuidando. En mujeres mayores puede aumentar la probabilidad de que ya pases a la menopausia, una menopausia adelantada. No comprendí cómo. Bueno, en el caso he conocido mujeres que han pasado por quimio ya a finales de los 40. Ajá. Y no regresa, o sea, tienen una menopausia adelantada, digamos. Sí, tienen una menopausia adelantada, aunado a que, claro, depende de qué tumor tengamos, ¿no? Depende de qué tumor estemos hablando. En el caso de las pacientes con cáncer de mama, si son pacientes que son candidatas a terapias antihormonales, es decir, a medicamentos que lo que hacen es bloquear la función ovárica, es decir, condicionarles una menopausia, efectivamente van a tener una menopausia, porque ese es nuestro objetivo, llevar a ese tipo de pacientes en particular a menopausia, porque en el escenario de esas pacientes lo que ayudó o condicionó el desarrollo de la neoplasia son los mismos estrógenos de las mujeres. Entonces, a nosotros darles medicamento para bloquear los estrógenos, secundariamente les estamos dando una menopausia. Entonces, sí podemos condicionar la menopausia como parte de un efecto secundario del tratamiento. Y que también hay que hablarlo, porque tampoco estamos preparados para que se adelanten la menopausia. Sí, hay que hablarlo. Habitualmente también derivamos a los ginecólogos, porque pues obviamente al nosotros condicionar una menopausia van a venirse los efectos que tiene una menopausia, ¿no? Que son los bochornos, sequedad en la piel, cambios del estado de ánimo, descontrol de los lípidos, incremento del riesgo cardiovascular. Entonces también esta plática es una plática que hay que tener con los pacientes y hay que tener con los familiares, porque sí hay que tener un poquito ahí como de empatía con la paciente, porque sí va a haber ciertos cambios a lo mejor a los que ellos todavía no estaban psicológicamente preparadas, ¿no? Por la edad. Pero sí es cuestión de platicarlos, y es cuestión, como todo, de tratar esos pequeños efectos adversos que vayan surgiendo para que no impacte tanto en la calidad de vida y para que las pacientes se apeguen al tratamiento. Porque si tú como médico no te enfocas en tratar los efectos adversos o en mejorar, las pacientes no se van a pegar al tratamiento, ¿no? Y la tendencia va a ser al abandono del tratamiento. Entonces hay que buscar estrategias para que el paciente pueda llevarlo lo mejor que pueda. Claro, por si es complicado la perimenopausia o la menopausia, pues todavía échenle qué bonita quimioterapia, todavía un poquillo más. Otra de las cuestiones que se habla mucho, doctora, es de los efectos secundarios que tiene la quimio en los huesos, en la osteopenia. Sí, aquí como la quimio un poco y los antihormonales un poco más, porque dependiendo del tipo de antihormonal que utilicemos, por el mecanismo que tienen de acción y porque
como condicionan un estado menopáusico, la densidad ósea baja. Como todas las pacientes cuando pasamos a la menopausia de forma natural, sin tratamiento, ya por ese solo hecho ya tenemos mayor riesgo de disminuir nuestra densidad ósea. Entonces parte también de un seguimiento de este tipo de pacientes, en particular más las pacientes con cáncer de mama y los pacientes con cáncer de próstata, porque a ambos les bloqueamos las hormonas, unos los estrógenos, otros los andrógenos. A ambos les estamos condicionando la menopausia y la andropausia. Entonces, con ese hecho ya incrementamos el riesgo de osteoporosis u osteopenia. Entonces, como parte del seguimiento, nosotros solicitamos densitometría cada cierto tiempo para valorar la salud ósea. Y en caso determinado, dependiendo de los resultados, pues dar tratamiento para ya sea osteopenia o osteoporosis o derivar al endocrinólogo que es quien más trata estos temas, aunado a que el ejercicio es vital para que podamos tener una buena salud ósea, la alimentación y ya los demás tratamientos que puedan otorgar, ¿no?, los endocrinos. Queda la siguiente pregunta que le iba a hacer. Cuando estamos en el tratamiento de la quimioterapia, ¿se puede hacer ejercicio? Se puede hacer ejercicio, depende de cómo termine cada paciente, ¿no?, de los efectos adversos y el tiempo que duren los efectos adversos en cada paciente. Le sugerimos hacer un ejercicio a lo mejor no tan de alto impacto, dependiendo de la tolerancia de cada paciente. Si es un paciente que era sedentario, pues empezar, ¿no?, con ejercicios de bajo impacto, caminata, bicicleta estacionaria, a lo mejor, no sé, por ahí, ¿cómo se llama? Bueno, este tipo de ejercicios como más cardiovasculares, un poquito ahí como de ejercicio de fuerza, según el peso que cada quien tolere. Y si son pacientes que están habituados a hacer ejercicio, continuar haciendo su ejercicio. A lo mejor el primer día de quimio, después, 2-3 días después de la quimioterapia, tienen fatiga, un poco de reposo y retomar sus actividades, porque lo que se quiere es integrar al paciente a la sociedad. O sea, el tratamiento de quimioterapia tiene como objetivo que el paciente se sienta bien, que el paciente pueda realizar sus actividades y que se reintegre, ¿no?, a su vida diaria, que también es parte del tratamiento, porque muy habitual también, y otro mito, es que muchas veces los familiares, pues obviamente con la preocupación, ¿no?, del diagnóstico, los tratamientos, quieren como tener a los pacientes en una burbuja. No hagas nada. Sí, y esto no es tan recomendable porque lo que hacemos es como hacer como un poco menos al paciente, retirarlo como que de su entorno, aislarlo y hacerlo menos independiente. Entonces, no hay que permitirle al paciente hacer sus actividades diarias, lo que él pueda dentro de sus posibilidades, pero permitirle que haga sus cosas, porque si no también se deprimen. Incluso si tiene la posibilidad, ¿podría seguir trabajando? Es correcto, ¿sí? Sí, existen muchos pacientes que únicamente, por ejemplo, se les da incapacidad 2-3 días después de su quimio y se integran a sus labores. Pero va a depender también mucho, ¿no?, de cada paciente, el tipo de quimio, la etapa del cáncer, tipo de cáncer, la actividad que realice en su trabajo. Entonces, aquí hay que individualizar todo. Hay que individualizar tratamiento, individualizar ejercicio, nutrición. Entonces, por eso es que este tipo de manejos oncológicos tienen que ser interdisciplinarios, es decir, tenemos que participar muchas disciplinas en el tratamiento del paciente oncológico. Otra de las preguntas que nos hacían algunas de las mujeres que están en tratamiento es que muchas con la quimio tienen baja producción de líbido y entonces cambia la relación que tienen con sus parejas y que muchas veces no saben cómo explicarle a su pareja este sentido de es que la misma medicina no es que no quiera o no tenga la fuerza, sino como que pasa algo, ¿no? Y disminuye también la relación sexual. Sí, este es un tema que también hay que tratarlo en conjunto con la pareja, o sea, paciente y la pareja, porque sí son efectos secundarios del tratamiento, obviamente también la fatiga, un efecto adverso al tratamiento, y aunado a que estamos condicionando una baja de hormonas, la paciente efectivamente va a tener un impacto en su desempeño sexual. Creo que es un tema más que nada de conversación, es un tema de sexología entre el paciente y su pareja, porque tiene que haber comprensión, ¿no? Tiene que haber empatía y tiene que haber a lo mejor un poco más como, pues buscar otras formas, ¿no?, en lo que la paciente
sobrelleva todo el tratamiento, porque también es pesado el tratamiento y tener como que la sobrecarga mental de la pareja en la casa. Entonces creo que se puede platicar y habitualmente se hace, se platica con paciente, se platica con la pareja y buscar otras formas, ¿no? A lo mejor por lo menos durante este tiempo que la paciente está en tratamiento. Y otra cosa importante, en el caso, por ejemplo, de pacientes jóvenes, pues por ahí también hacer sus bancos, ¿no? O sea, sabemos que durante el tratamiento las pacientes no se pueden embarazar y después del tratamiento también hay que esperar cierto tiempo, de preferencia 2 años, para ver cómo va la evolución y posteriormente embarazarse. Entonces, desafortunadamente a veces nos tocan pacientes que están justo ahí, ¿no? Donde ya casi se están por embarazar o el tiempo ya son pacientes adultas. Entonces creo que también platicar con ellos y mandarlas a biología de la reproducción, ¿no? Y también pues platicar con esto con ellas sobre pues a lo mejor conservar óvulos, entre el caso de los hombres con cáncer de testículo también hacer su banco de espermas, porque también puede impactar en estos niños que desarrollan cáncer de testículo. Claro, y que son muchas veces cosas que uno no piensa, ¿no? O sea, uno está tan concentrado ahorita en que, pues ahorita tengo cáncer y lo único que tengo que hacer es recuperarme y luego ya veremos, ¿no? Ya cuando lleguemos a ese punto, veremos, pero finalmente uno no sabe el tiempo que va a llevar la terapia. Claro. O sea, pueden ser pocos meses, pueden ser muchos meses, puede ser quimio con radio, puede ser pura quimio, sí, cirugía, entonces se van mezclando, ¿no? Diferentes factores. Sí, y sí, habitualmente sí lo hacemos en pacientes jóvenes, porque efectivamente, o sea, el impacto es tan grande del diagnóstico que a lo mejor eso pasa al segundo o tercer plano, ¿no? Pero sí también es importante platicar con estas pacientes, porque antes de iniciar un tratamiento se tiene que decidir sobre, pues, qué va a continuar, ¿no? Después de eso, si van a querer tener hijos o no, y que a posteriori no sea un problema, ¿no? De que como no se tomó en cuenta, ya recibiste quimio y ya no tienes forma, ¿no? O sea, ya no tienes edad o ya no tienes una edad reproductiva. Estamos, normalmente después de pasar por el tratamiento y todo, uno se va a su periodo de remisión, ¿no? Con su famosa pastilla. Normalmente hablábamos de 5 años. Hoy en algunos países ya en Europa están considerando mandar la remisión a 10 porque han tenido casos de recurrencia, ¿no? En el 6º, en el 7º, incluso hasta en el 8º año que ya tenían estas mujeres de haber estado con este padecimiento. Sí, de hecho ya hay estudios donde se pueden dar, no todas las pacientes son candidatas. Nosotros vamos por rubros y son de acuerdo al riesgo que tenga cada paciente, se puede beneficiar o no de dar 5 o 10 años de tratamiento. Desafortunadamente a veces las recaídas pueden ser tardías, pero dar más años o menos no va a impactar en eso. O sea, en realidad el beneficio únicamente se ha visto con 5 y 10 años dependiendo del grupo de riesgo donde se encuentre la paciente. Aunado también a que si son pacientes jóvenes, aparte de la pastilla, pues hay que darles medicamentos bloqueadores como las que habitualmente les ponemos en su pancita, que son como la goserelina, etcétera, porque son pacientes ya mucho más jóvenes que están todavía en premenopausia y que la pastilla no es suficiente para bloquear esos estrógenos. Por eso es la importancia de que cuando platicamos de este tema, y siempre les digo, es que las jovencitas piensan que no nos va a pasar, ¿no? Porque estamos jóvenes, porque a los 20 y tantos, a los 30 y tantos, ¿quién va a tener cáncer de mama? Desgraciadamente, hoy ya están en la estadística, hoy ya son parte de este grupo, hoy ya vemos que sí hay, estaremos esperando la respuesta del reporte de INEGI a partir del 16 de octubre para saber cómo pintó el 2024, pero bueno, en el 2023, que es lo que tenemos hoy, pues ya estaban pocas, pero ya estaban en el grupo de los 20 a los 30. ¿no? Sí, de hecho eso todavía, creo que es algo que todavía tenemos que poner sobre la mesa. Habitualmente ya en México continúa la recomendación del screening hacerla pues en pacientes mayores de 40. En otros países es arriba de los 50 y en muchos otros entre 40 y 45. Nuestra realidad en México yo considero que vamos más abajo, o sea,
ya nuestros pacientes anteriormente, hace 10 años, nuestros pacientes se encontraban entre los 35, 45 y obviamente mayores, ¿no? Pero ya estábamos viendo que las edades estaban siendo más jóvenes. De unos años para acá, 5 años para acá, efectivamente sí, hay pacientes de 20 años, creo que a mí la más joven que me tocó fue de 19 años, y se ha visto que, o sea, las edades vienen siendo menores. Entonces creo que también es importante pues sentarnos a la mesa, y esto hablando de oncólogos, mastólogos, etcétera, y pues ver, ¿no? O sea, si existe o si va a existir alguna modificación en las edades del screening, porque hasta ahorita pues tenemos que el screening es a los 40 años. Claro. Y con sus cosas, ¿no? Por ejemplo, si son pacientes que ya tienen un antecedente familiar o que ellas presentan alguna, más bien que sus familias presentan alguna mutación, eso, o sea de 40 años o menos, se tiene que hacer 10 años abajo de la edad de la paciente que tuvo, ¿no? Del familiar que tuvo cáncer, en el caso de las pacientes con cáncer de mama. Pero en esos ya son casos más particulares. Pero sí, yo considero que es algo que sí tenemos que plantearnos, porque ya a los 40 como que ya nos queda... Ahora nos quedó corto. Sí. Porque antes hablaban de cáncer de mama, pues eran las abuelitas, ¿no? O sea, nadie se imaginaba a alguien de menor de, incluso de 50, sí, ¿no? Que pudiera pasar por esto. Y decíamos, bueno, pues porque ya está viejita y las chicas decían, yo les decía, bueno, simplemente la revisión mensual, ¿no? O sea, hacerte tus propias autoexploraciones. Decían las chavitas, pero ¿por qué? O sea, estoy muy chica, ya, o sea, mamá, o cuando ya esté más grande me autoexploraré. Pues hoy ya vimos que no, hoy ya vimos que vamos hacia la baja los números, por lo menos en México, desgraciadamente, y que es un tema que, bueno, que tenemos que poner en la mesa, y por lo menos pensarlo, ¿no? Digo, como bien dices tú, pues siempre ay, no, estoy muy joven. La realidad es que hay pacientes jóvenes, entonces sí hay que pensarlo, cada vez que nos revisemos sí hay que pensarlo, y la otra es que pues existen los ultrasonidos, ¿no? O sea, los ultrasonidos mamarios, siempre he recomendado a realizarlo con un médico que sepa del área, en este caso pues a lo mejor un mastólogo, y porque son los que tienen mayor pericia, ¿no? Para identificar cosas anormales. Y la mastografía, pero lo primero es pensarlo, porque si no lo pensamos lo dejamos pasar, ¿no? Lo dejamos de largo. Y eso incluye a médicos y eso incluye a pacientes, porque obviamente el primer contacto no va a ser un oncólogo, o sea, el primer contacto probablemente sea un médico familiar, un médico general, un ginecólogo, entonces siempre tenerlo en mente tanto el paciente y que también obviamente el resto de la comunidad médica también lo tenga en cuenta para que se pueda hacer una derivación oportuna al oncólogo. Claro, que quien nos ve hoy sepa que hay alguien que se llama mastólogo y que es especialista exclusivamente en mamas, ¿no? Así como vamos a buscar a alguien para que nos duele cierta parte del cuerpo, pues lo mismo, cualquier anomalía, cualquier cosa que usted sienta, vea, se detecte, pues hay un especialista para esta parte del cuerpo, ¿no? Sí, porque este tipo de estudios son médico dependiente, o sea, acuérdense que quien revisa los estudios es el médico y acorde a la pericia, conocimiento y especialidad del médico va a ser a cómo va a reportar un resultado. Entonces, si buscamos un mastólogo, obviamente tiene todo el conocimiento sobre la mama y va a ser, pues va a tener una sensibilidad mayor el resultado que ellos nos otorguen. Y cualquier duda, pues Cáncer Center Tech 100, ahí nos encuentran. Ahí encuentran a todos. Sí. Todo lo que usted necesite, como en botica, ahí lo puede encontrar. Me voy a echar rápido unos saludos porque ya nos tenemos que ir. Edgar Lider Chiñas desde Oaxaca, muchas gracias. Maca Lecona, excelente doctora Carelli. Mario Márquez, gracias por vernos. Pau Gatti, excelente oncóloga. Karina Herrera, mira, ya estoy con todo el outfit, mi Cari, gracias. Angie Yain Muñoz Granados, saludos. Renata Domingo, excelente doctora y un gran ser humano. Melissa Tan, gracias por vernos. Osana Amador desde Puebla también nos manda saludos. La doctora Elizabeth Hernández, muy bien doctora, excelente explicación. Janet Romero y Leonel García, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Doctora, pues se nos acaba el tiempo. ¿Qué le gustaría cerrar esta noche? Pues me gustaría invitarlos a todos a cuidarnos,
a hacer una prevención, a querernos, y como parte de querernos es procurarnos, realizarnos nuestros estudios anuales y acercarse. Siempre que tengan alguna duda, acercarse a alguien que le tengan confianza, algún médico que los pueda apoyar, pero nunca quedarse con la duda. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias, ustedes no la pueden ver, pero aquí está también nuestra querida Susi, quien es nuestra enlace con Cancer Center Tech 100, que siempre estamos súper agradecidos con ella, porque nos trae siempre a los doctores médicos para que pues podamos llevar esta información. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche, quien nos ve a través de redes sociales. Les pedimos que nos regalen amorcito y nos compartan para que esta información llegue a más personas. Que nos ve a través de la televisión, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Caro Cervantes y esto es Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.